Estrategia laboral, personal eventual, una solución para su empresa, presenta 27 minutos. Hay unos indios que se llaman queros, que están viviendo en las montañas de los Andes, cerca de Cusco, en Perú. Son 600 más o menos. Aparecieron hace poco tiempo, fueron descubiertos en el año 60 aproximadamente, y en el año 80 más o menos hubo un grupo de peregrinos que estaban festejando en Perú la llegada de las Pléyades. Irrumpen estos indios de Perú, que dicen que son los descendientes de los incas, puros, se han mantenido puros, porque imagínense ustedes que si son descubiertos en el año 60, bueno, estos indios realmente conservan sus hábitos, sus costumbres y sus leyendas. Los indios queros dicen que aprovechamos la Navidad y la festividad para hablar de todas estas cosas, ¿no? Dicen que tienen una profecía, y la profecía es que va a haber un gran cambio ya, inmediatamente, prácticamente, como dicen todas las profecías, las mayas, por ejemplo, o Juan de Jerusalén, entre otras, Nostradamus, en fin. Todo este cambio que se va a producir en el año 2012, según dicen algunos, va a ser un cambio espiritual, no va a ser, no se va a destruir la tierra, ni va a pasar un gran desastre, simplemente va a ser un cambio de espiritualidad en donde el hombre va a ascender un escalón en el nivel precisamente espiritual. Y bueno, los indios queros dicen que este cambio va a ser producido porque, ¿y cuál va a ser el símbolo? Que el águila del norte de Estados Unidos va a volar juntamente con el cóndor del sur. Y que este cambio va a ser producido por la fuerza de Estados Unidos, el tronco, la fuerza de Estados Unidos que tiene Estados Unidos, la mente y el conocimiento de Europa, y el corazón y el espíritu de América. ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, porque se aproxima la Navidad y porque uno trata también de investigar en los próximos cambios, porque el espíritu es el que a veces recoge utopías, y que el que produce los cambios de la realidad es el espíritu, obviamente, ¿no? Las ideas, los ideales. Así que bueno, estamos tratando este tema y aprovechamos la presencia del visitante de hoy en el programa de 27 minutos, que seguramente nos va a acompañar en este tipo de temas, que les va a gustar, se van a entretener y va a ser muy interesante hablar con él. Enseguida se los presento. Verasur Sociedad Anónima, empresa petrolera, en Juan Amanso 1666, Puerto Madero, y con su planta industrial en ruta 25 kilómetro 11 Pilar, apoya esta producción. Señor empresario, Estrategia Laboral le ofrece los siguientes servicios: búsquedas, consultorías, selección, informes ambientales, laborales, preocupacionales, evaluaciones psicotécnicas, provisión de personal eventual y muchos más. Consúltenos. Estamos en Avenida de Mayo 1370, piso 3, oficina 30, teléfono 4371-1530, o ingrese en nuestra página web. Estrategia Laboral, personal eventual, una solución para su empresa, continúa presentando 27 minutos. Bueno, gracias, padre, por haber venido. Manuel Acuña se llama, seguramente ya lo conocen, porque ha estado en otros programas de la televisión con Mirta Legrand y con otros compañeros de trabajo que están en este medio, ¿no? Pero encantadísimo. Bueno, muchísimas encantadísimo, Atilio, de estar en 27 minutos y junto a tan hermosa y amable teleaudiencia. Bueno, muchísimas gracias. Sos un padre luterano. Así es. Lutero es cristiano también. Sí, Lutero acepta a Cristo. Sí, Lutero fue un fraile del siglo XVI
que presentó su denuncia clara, concreta, contra la venta del perdón de Dios. El perdón de Dios no se vende, el perdón de Dios es gratuito, y a partir de ese momento él ingresa a una disputa con Roma que no fue interpretada por el Papa de su tiempo, sino que al contrario lo excomulga, porque se estaba levantando lo que era el Vaticano, y él, por supuesto, había tocado profundamente el sentir económico de toda esa venta de indulgencias que se estaba desarrollando en toda Europa. El tema de la culpa es reemplazado por el tema bíblico de la gracia y el perdón. Sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo la Biblia. El Papa no lo aceptan, ustedes no lo aceptamos, no lo reconocemos como un hombre infalible, ¿no? Es decir, no creemos que exista un hombre infalible. Pero las Escrituras sí. Las Escrituras son infalibles. El la bautismo, fe en Cristo. El bautismo sí. El bautismo, tenemos el mismo bautismo reconocido ya por todas las iglesias, ¿cierto? Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. ¿El bautismo es un exorcismo en algún punto? Contiene un exorcismo. El bautismo contiene un exorcismo que se hace tal y como todos los exorcismos que se contienen en el ritual tanto de 1614 como el actual, que fue aprobado en el 1999. El grano de sal en la boca del bebé y la estola del sacerdote sobre el cuerpo del niño, pronunciando en latín un exorcismo que propiamente Manolo, tiene que ver. Vos sos un padre exorcista. Así es. Así. ¿Vos te das cuenta que cuando la persona es una enfermedad o está poseída? Porque debe haber una diferencia, tenés que diferenciarlo bien a eso, para no equivocarte, ¿no? Así es, yo trabajo con un equipo de sanidad, porque el exorcismo está dentro de un gran ministerio, que es el ministerio de la sanidad. La sanidad espiritual, física y emocional, nosotros entendemos como carismáticos, se da a través de la oración de fe, de la entrega del corazón al Señor y de la liberación y la sanidad de los recuerdos como punto de partida. Sanidad de los recuerdos. La sanidad de los recuerdos. O transitar los recuerdos. Con la presencia de Dios. Porque muchas veces la raíz de amargura que ha quedado son los recuerdos que no están resueltos, que no fueron transitados. Tal cual, Atilio. Y de repente esos recuerdos están ocasionando el asiento para una enfermedad, ¿no es cierto? Que tanto física como emocional o psicológica. Las personas entre nosotros llenan una planilla donde indican sus síntomas y la medicación que toman, y mi equipo, que contiene también médicos y enfermeros, lo analiza para ver si en verdad allí existe un principio espiritual o simplemente es un agobio psicológico. ¿Qué me decís de las profecías de los queros? Qué lindo tema. Qué fantástico, ¿no? Qué lindo tema, Tilio. Además, ellos dicen que se termina, digamos, que va a haber el cambio. ¿Por qué? Porque los hielos desaparecieron de las montañas, porque las lagunas ya no tienen agua y porque el cóndor vuela cada vez menos. Así es. Son los síntomas que ellos entienden que es un final, ¿no? Y esto, hay que decir, está tomado tan en serio por ellos que, como yo te contaba fuera de cámaras, con la amabilidad con la que me atendiste para charlar, bueno, como te mereces. Por favor, que una delegada de los Sioux, que ella está trabajando en el arte, en la pintura, en Estados Unidos, vino hasta Sudamérica. Ella, por supuesto, era de nacionalidad argentina, pero la mayor parte de su vida la pasó allá, y la cercanía con los Sioux, a los que ella retrata, le hablaron de esta profecía y pidió que viniera acá a entrevistarme, a ver cuál era mi opinión específica sobre esta cuestión, porque dice que América del Sur es el corazón de este movimiento de renovación espiritual que se avecina para el 2002. Por eso dicen que el cóndor va a volar junto con el águila de Estados Unidos. Y esta misma expresión, qué linda figura, ¿no? Hermoso, y además esta misma expresión me dijo ella a mí, y que los Sioux allá, con gran esfuerzo también, porque los nativos, tanto acá como allá, son muy castigados, los dueños de la tierra, como decimos nosotros, son muy castigados. Aunque parece que mejor están allá, ¿no? Mejor están allá, pero no dejan de tener también su marginación y la batalla por conservar su cultura y su lengua, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ellos conservan esta hermosa tradición, y ese pedido tan grande que yo ya hablo de 1996, cuando me visitó esta señora, con estos mismos principios que vos pronunciás con tanta claridad, estaban en la búsqueda de esta comunión, porque en el fondo se habla de una comunión universal. Claro, y los queros, ¿cómo tienen ese conocimiento? Qué fantástico, ¿no? Y hablamos del chamanismo, ¿no? Hablan mucho de los chamanes, claro. Los chamanes, bueno, son chamanes los que vinieron a esa reunión, tengo entendido. Exactamente. A esa reunión de peregrinos que estaban festejando la llegada de las Pléyades. Y para que los amigos sepan que ya seguramente, siguiendo tu amabilísimo ciclo, han hablado del chamanismo. El chamanismo es una técnica del éxtasis
anterior a la religión, es pre-religiosa. Ya se practicaba el chamanismo entre los hombres de Neandertal, aún antes de la existencia Aparece del en Siberia, ¿no? Los primeros chamanes, digamos, hay atisbos de que existían en Siberia porque eran considerados los que les podían decir a las personas que salían a cazar dónde estaba la casa, en qué lugar estaba la casa y a dónde tenían que ir, ¿no? Muy bien, Atilio, es así, exactamente. Así es. Y el mismo término chamán es de la lengua tungús de Siberia y significa el hombre que sabe. El hombre que sabe. El hombre que sabe. Hacemos un cortecito y ya volvemos. Encantado. Verasur Sociedad Anónima, empresa petrolera, en Juan Amanso 1666, Puerto Madero, y con su planta industrial en ruta 25 km 11 Pilar, apoya esta producción. Señor empresario, Estrategia Laboral, personal eventual, le ofrece más servicios. Cobertura de posiciones en las siguientes áreas: industriales, operarios calificados, técnicos, ingenieros, carga y descarga, pañoleros, mecánicos y torneros. Estamos creciendo para darles más y mejores servicios. Consúltenos en La Plata, San Isidro, Mar del Plata, Zárate, Rosario y San Juan. Estrategia Laboral, personal eventual, Avenida de Mayo 1370, piso 3, oficina 30, teléfono 4371-1530. Estrategia Laboral, personal eventual, continúa presentando 27 minutos. Los egipcios también tenían los chamanes, ¿no? Porque tenían como una especie de trabajo interdisciplinario. Primero los agarraba, por decir de alguna manera, el encantador o el curador, no sé cuál sería el término exacto, y después el médico. O sea que trabajaban en conjunto. Qué importante destacarlo esto, porque ahí vemos nosotros cómo la medicina contenía todo lo que es la energía del símbolo, el valor del símbolo, y lo hacían también a través de los sueños. Es decir, el sacerdote y el médico caminaban de la mano. En principio hasta ejercían el mismo oficio la persona misma, ¿no es cierto? Sí. Si nosotros vemos hoy hay rituales en nuestros hospitales también. Cuando alguien va a ser internado, hay un ritual, se le cambia su ropa, se le pone una túnica y se le asigna una cama. Antes se le echaba en una pileta, ¿no? Exacto. Se lavaba, se le daba un baño. Se daban un baño ritual. Un baño ritual. La persona comienza a ver, en nuestros hospitales comienza a ver otras personas vestidas de blanco, ella ya está sometida a la pasividad en una cama como un bebé, y esas personas de blanco le van a decir lo que le pasa. Es decir, hoy hay un ritual en el hospital. Un ritual que se privilegia, se comienza por la higiene, ¿no? Exactamente. Y en los primitivos, bueno, nosotros también lo vemos en los ritos, en la Biblia, en los ritos judíos, ¿verdad? La purificación, el ritual de la purificación que debía hacer la mujer después de cumplir su cuarentena, ¿no es cierto? Luego de dar a luz un bebé. Entonces las sinagogas estaban en la parte de adelante constituidas por una pileta. Hay un milagro que el Señor hace con un paralítico que debía ser llevado a una pileta que se movían las aguas por los ángeles y esa pileta sanaba. O sea, la sanidad y el agua, el bautismo y el agua, los símbolos y los sueños, ¿no es cierto? Todo esto que también interpretaban, ya mismo en Egipto, como vos bien mencionás, los antiguos sacerdotes y médicos. Que el médico del faraón era el más importante, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Claro. Y que el templo, digamos, era el que manejaba prácticamente todo, el tema de la sanidad y de la religión, el templo, muy bien, ¿no? Muy bien, Atilio. El templo es el corazón de la sociedad, ¿no es cierto? De su resguardo físico y psicológico. Sí. Porque en principio el símbolo con su energía y su valor da sentido y explicación tanto a lo que está pasando en la persona en particular como a una respuesta que sea social respecto a ese mismo mal o daño, porque todo el conjunto de la sociedad es beneficiada de la sanidad de uno, por eso la importancia del chamán. Es decir, un enfermo en la sociedad habla de una sociedad enferma. Este es el punto. Claro, y el chamán era el que armonizaba, digamos, la comunión espiritual con el físico, con lo físico, ¿no? Es el armonizador, digamos. Tal cual, Atilio. Es la tarea del chamán. Sí, señor. El chamán es el primer médico, sacerdote, poeta y músico que hay en la sociedad. Él interpreta el sentir de los suyos desde una perspectiva primero solidaria, ahí nace la poesía. ¿Puedo comentar un breve cuento para indicarle a los amigos que del otro lado nos están viendo? Y yo me siento, repito, tan honrado de estar aquí con Atilio. Dice así: en la cueva
el hombre que compartía el hombre de Neandertal con sus mujeres y sus niños, el cazador más importante era el más fuerte, por supuesto. Claro. Entonces, este cazador sale un día con su equipo a cazar y no trae ninguna presa. Un día pasó eso. En el fondo de la cueva hay uno que solo vive de los restos que quedan, porque no es útil para la caza. Seguramente es un hombre discapacitado, alguien impedido físicamente para cazar. Pero ve lo que sucedía, la desesperación de los niños, el llanto, el tirarse los cabellos las mujeres y el desconcierto de este varón que junto con su equipo de cazadores no había conseguido ese día traer alimento. Entonces este hombre de ahí del fondo, este nadie para los demás, tal vez un hombre de muy corta estatura, tal vez un hombre que no podía manejar sus piernas, se acerca, toma una piedra y dibuja en la pared un animal. Y les dice, aún ante la existencia del propio lenguaje, le dice a su modo que ese animal está afuera, listo para ser cazado por ellos. Dibuja la lanza, el arco, la flecha, y le dice que son las de ellos, que vayan hacia allá. El primer cazador se queda sorprendido porque lo que se inaugura ahí es un acto solidario, nunca tenido antes. Porque se preocupa de nosotros y nosotros jamás nos preocupamos de él. Por algo será, y por algo lo está diciendo de su boca. Le creen, esa imagen detona una fuerza interior en estos cazadores. Exactamente, salen y traen la presa. Pero este hombre que allí estaba de vuelta en su rincón esperando que todos coman y comer el resto, es invitado por el jefe a compartir de su porción. Y a partir de ese instante nunca más van a salir a cazar sin que él haga ese dibujo y diga esas palabras. Ahí nace el chamán. Ahí nace el chamán. Ahí nace el chamán. Le otorgan a este hombre un compañero que le ayude, tal vez por las dificultades en el andar, a salir de la cueva, y él va buscando las flores, las hojas que pueden producir cierto alivio ante los dolores de la parturienta, la fiebre de un compañero, y va creando medicina. La poesía y la música nacen al instante en que se ve la primera muerte. Inexplicablemente traen herido de muerte a un compañero que estaba cazando con ellos. Inerte queda delante de todos la desesperación ante un fin total y una histeria colectiva que podía haber producido el desmembramiento completo de la tribu. ¿Qué hace este hombre? Empieza a cantar con sonidos inefables el agobio de ese grupo. Él atrae e interpreta toda la dolencia que ese grupo tiene y le da una música. Y comienza a expresar que ese hombre no ha muerto del todo, que su espíritu está en las alturas ayudando a los otros a seguir cazando. E interpreta la muerte y aparece el primer ritual funerario. Este movimiento prerreligioso se va a ver después abierto a las otras confesiones de toda la tradición cristiana y no cristiana. Aparecen después las religiones, obviamente. Sí, señor. ¿No? Claro, porque el hombre, sin ninguna duda, de acuerdo a lo que vos estás relatando, que es sumamente interesante, el hombre, que entiendo yo que nace en un estado de religiosidad. No tiene ninguna religión, pero tiene religiosidad. Qué lindo lo que decís, Atilio. Entonces necesita... El principio religioso es ineludible en la vida de las personas. Es decir, así es tan ineludible que sin él no podemos explicar al hombre, porque el hombre no es medida del hombre. Esa es la crisis de la posmodernidad, poner al hombre como medida de todo. La medida del hombre es Dios, si no nos agotamos entre nosotros. No hay símbolos ahora. Después me decís qué va a pasar con esto que dicen los queros, lo que dicen, por ejemplo, las profecías mayas. ¿Cómo no? Todo esto, ¿hablamos de esto? Voy a estar encantado. Porque el 2012 dicen que se termina el mundo. Algunos. Verasur Sociedad Anónima, empresa petrolera, en Juan Amanso 1666, Puerto Madero, y con su planta industrial en ruta 25 km 11 Pilar, apoya esta producción. Señor empresario, Estrategia Laboral le ofrece los siguientes servicios: búsquedas, consultorías, selección, informes ambientales, laborales, preocupacionales, evaluaciones psicotécnicas, provisión de personal eventual y muchos más. Consúltenos. Estamos en Avenida de Mayo 1370, piso 3, oficina 30, teléfono 4371-1530, o ingrese en nuestra página web. Estrategia Laboral, Personal Eventual, una solución para su empresa, continúa presentando 27 minutos. Va a ser un salto espiritual el 2012. En verdad que sí. Si es que pasa algo, ¿no? Está pasando ya, ¿no? Está pasando. Porque no es un día ni es un año, es una transición. Es una etapa. Cambio. Exactamente, es una etapa que va sumando. Vemos cielos nuevos y tierra nueva, dice el Apocalipsis, ¿no? El gran libro de la Revelación.
Entonces, cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué significa? Nosotros estamos viendo en fenómenos físicos que aparecen en el mundo, grandes terremotos, tsunamis, tierras que están apareciendo, otras que están desapareciendo, y a eso le va acompañado una evolución de la conciencia, ¿verdad? Una evolución de la conciencia que hoy va sumando cada vez más gente, porque estamos haciendo el camino de retorno a la espiritualidad. Si el hombre ha nacido en ese aspecto religioso, ¿no es cierto?, y ha dejado y abandonado la casa de su padre, que es Dios, es hora de retornar a esa casa. Yo estoy convencido de que el tiempo que nos espera es un tiempo precioso, no es un tiempo de sombras, es un tiempo de reavivamiento espiritual. Por eso hay tanta gente con inquietud y búsqueda por una respuesta al sentido de la vida. No, pues estamos viendo un momento que no hay certezas, no hay símbolos. O sea, lo que Exacto. te digo ahora, por ahí lo cambio mañana. Es Por ahí te digo, verdad. mirá, no, pienso de otra forma. Es verdad, Y Tilio. antes guardábamos las moneditas, por ejemplo, para decir el ahorro es la base de la fortuna. Cierto. Teníamos un camino, nos dirigíamos hacia un lugar. Cierto. Ahora como que no hay certeza. Y esa ausencia de certeza enferma. Produce la enfermedad. Produce la enfermedad física, y espiritual y emocional. ¿Cómo te das cuenta si un hombre está, digamos, como decíamos hoy, conversando fuera de micrófono, cómo te das cuenta cuando la persona tiene, por ejemplo, no tiene una epilepsia? Claro. O está poseído. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te das cuenta de eso? Hoy, por ejemplo, curiosamente, la Organización Mundial de la Salud, ya que estamos tocando este punto, acepta y reconoce el síndrome de monopático de personalidad múltiple. ¿Esto qué significa? Que no entra en el esquema ni de la esquizofrenia absoluta y total, ni de la locura, ni de la neurosis, todo lo que se presenta en un exorcismo. ¿Cuándo nos damos cuenta que un exorcismo hace falta? Practicando el exorcismo, porque allí viene la manifestación de la persona por ese otro ente que está viviendo dentro de él, que es también una personalidad que ha conseguido una legalidad para estar en la persona. Esa legalidad la consiguió a través de un odio, un rencor, una experiencia emocional muy fuerte, un abuso, una vejación, una obsesión. ¿Es una persona débil la que es poseída o una persona fuerte también puede ser poseída? Sí, no necesariamente se es débil, ni necesariamente se es malo. Muchos santos han vivido tentaciones fuertes e incluso castigos del diablo. Nosotros vemos al Padre Pío, hoy es San Pío, ¿no es cierto?, de Pietrelcina. Él tuvo ataques muy grandes y feroces en su propia celda de monje, debidas al diablo que lo golpeaba físicamente. La Madre Teresa de Calcuta, que antes de morir sufre tremendas tentaciones y pide oraciones de liberación, porque estaba siendo tentada. Es decir, no necesariamente es un pecador empedernido, no se trata de eso. Porque generalmente se dice que es un espíritu débil, bueno, que es un carácter... Generalmente, y pobre. algunos, yo he escuchado y no me parece que tenga que ver con las clases sociales. Nosotros encontramos entre los candidatos a ser exorcizados gente de todas las clases sociales y de toda la capacidad cultural diferente. Esto tiene que ver con una realidad que se acerca a la persona para invadirla con el daño y con el mal, porque el maleficio existe, la envidia existe y existe la hechicería. Las viejas curanderas, ahora que decís clases sociales, ¿no? Porque las curanderas generalmente en el campo se ha visto mucho, son personas que no tienen mucha instrucción, tienen cuarto grado o no han ido, a veces ni siquiera saben leer. Seguro. Pero ¿cómo pueden curar? Curan el empacho, el mal de ojo, ¿no? Porque tienen una escuela. Porque uno dice, no hay escuela en estas personas. Sí, hay un día determinado. Esto del empacho y el mal de ojo. Sí. Que a veces los médicos no lo pueden curar. Y el médico te manda que te tiren el cuerito. Te dice, anda que te tiene el cuerito la señora del barrio. Sí. Y sí. Y hoy se sabe que hay una energía en la visión también que no tiene que ser de envidia ni nada y que trae dolores de cabeza. El aplauso es un rito. ¿Qué hace el aplauso por el cual vive un artista? El aplauso aplasta las energías negativas que puedan llegar a ese hombre que está arriba del escenario, y ese es el homenaje que le hace en defensa a todo su público. Ah, mira qué interesante. Entonces el aplauso era parte del ritual y hoy sigue siendo ese ritual que a veces fuera del contenido exacto, uno dice, ¿qué estamos haciendo? Magia, sí, estás aplastando vibraciones negativas. Por eso el aplauso hace más fuerte al artista, y el homenaje del aplauso es una limpieza espiritual. Es que muchos artistas, generalmente cuando hablamos con artistas, inclusive consagrados, bueno, trabajan por eso, ¿no? ¿Verdad que a veces sí? no es tanto el dinero, sino que el aplauso de la gente. ¿Por qué? Porque hay una energía vital que se transmite con ese aplauso. Entonces,
También las curanderas tienen su propia escuela, su escuela chamánica, su iniciación, su día para recibirse. El día de San Juan tiene que ser aquel día que aprendas a curar el empacho, por ejemplo, a las 12 de la noche y no antes. O sea, tienen el día en que se reciben. Es una universidad paralela, por decirlo de algún modo. Hay una formación. Hay una formación. Lo que pasa es que yo decía, me refería fundamentalmente a estas mujeres que viven en el campo. Sí. Que no tienen ninguna academia, no tienen ningún instituto donde ir, simplemente son personas que suceden a su abuela, por ejemplo. Claro, la abuela les enseña transmisión oral. Que le dicen, vos tenés que decir tal o cuáles palabras, le enseñan una oración. Yo tuve la oportunidad de estar en la casa de un chamán en Chaco, en San Bernardo. Sí. Y este hombre no tenía ninguna instrucción. Y recibía a gente todos los días en su pequeña choza, en un lugarcito muy humilde, muchos hijos, él con su señora, muy joven, y él estaba dedicado a eso desde los 10 años, porque había sido elegido por su abuela por una discapacidad en una pierna. Ajá. Y él eso lo llevó siempre con él, como la muestra clara de la elección que Dios le hizo. Cómo hay sociedades que miran la integración del discapacitado y otros que lo desprecian por el sentido de utilidad que se pueda no prestar a la sociedad. Esto es curioso. Este chamán curaba con piedras y además, por supuesto, con palabras. Con oración, claro. Con oración. Y el canto era el canto de su propia curación. Es decir, el canto siempre acompaña. Mi mamá curaba el empacho. Mira qué lindo. Es decir, tenía tradición. A mí me dicen... decía padre, palabras, nunca me las quiso decir. Porque no lo eligió para sucederlo, digamos. Pero yo le digo, así como existe para la bondad, existe para la maldad. Sí. Entonces, hay gente que hace maldades. Viene Navidad. Viene Navidad. Un mensaje final. Pero sí, cómo no. A todos y cada uno. Que el Señor Jesús esté naciendo en sus hogares, que todos aquellos que son verdaderos buscadores de la verdad encuentren en este tiempo la luz que los acerque cada día más a Dios. Confiemos en que Dios, que es Padre de nosotros, nos está cuidando y quiere iluminar toda la Argentina con la gracia de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo y su fuego bendito sanen a todos los enfermos, cubran y guarden a todos aquellos que se encuentren en peligro y atraiga para esta Navidad y para todo el 2011 cumplidas las caricias que lleva su corazón. Que todo anhelo encuentre en la Santísima Trinidad la fuerza para su cumplimiento, la esperanza para andarlo y vivir despiertos, haciendo que ese sueño se concrete en cada una de nuestras vidas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre Manuel Acuña, muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias a ti, Leo. Muchas felicidades. Gracias. Estrategia laboral, personal eventual. Somos una de las principales referencias en la búsqueda de personal para el agro y la agroindustria. Seleccionamos personal para plantas industriales, plantas cosechadoras, siembra y cosecha, mantenimiento de establecimientos, clasificación y selección de granos. Señor productor agropecuario, consulte a nuestra división rural. Estrategia laboral, personal eventual, Avenida de Mayo, 1370, piso 3, oficina 30, teléfono 4371-1530. Ingrese en nuestra página web